Vamos a saludar a la doctora María del Carmen Luraggi Monjagata. Es una médica paraguaya que está en los Estados Unidos. Doctora María del Carmen, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Pero un gusto saludarla, doctora. Me contaban que usted tiene familia que vive en Lambaré y que la última vez que vino a Paraguay fue el año pasado, creo que en diciembre más o menos. Sí, para las fiestas. Para la fiesta. Ahora, quiero contarle a la gente, Fito, que la doctora realizó la especialidad de clínica médica, luego terapia intensiva y neumología, que culminó en el 2012. ¿Desde cuándo está usted en los Estados Unidos, doctora? Y yo estoy acá desde el 2005. Desde 2005 ya trabajando. No, en el 2005 vine acá, hay que tomar unos exámenes para poder entrar a practicar y luego hice los 6 años de las especialidades, de las diversas especialidades, y en el 2012 empecé a trabajar. Ah, claro, que a partir del 2012 entonces usted empieza a trabajar en hospitales públicos y privados. Así mismo. Doctora, ¿y cómo es este tema de la vacunación? ¿Cómo se vive? Porque creo que usted incluso recibió la vacuna este último 16, hace 3 días nada más. Sí, el miércoles recibí. Y realmente, no te voy a negar, estamos re emocionados que salió la vacuna, ¿verdad? Porque este fue un año sumamente difícil para nosotros, lo que hicimos terapia intensiva, para toda la gente que estuvo en el hospital realmente. Y fue muy emocionante, o sea, dentro del lugar donde se recibía se sentía como mucha esperanza, la gente se emocionaba, se sacaba fotos. Fue un largo camino hasta llegar hasta acá, ¿verdad? No sé si va a ser la solución 100%, pero vemos por fin un poco de luz al final del túnel. Claro, lo que yo estaba diciendo nomás, y siempre hablamos, y por eso planteaba lo de la vacuna primero para iniciar esta charla, porque ustedes vivieron momentos complicadísimos, muy difíciles también. Sí, hasta ahora. Nosotros estamos ahora teniendo, vamos a decir ya la tercera ola, y se hace cada vez más duro, ¿verdad? Ya todo lo que está pasando. Los pacientes ya empiezan a ser un poco más jóvenes ahora porque son los que están saliendo, los de edad mayor ya se quedan en su casa, así que los más jóvenes son los que salen, son los que se exponen más y vemos casos muy severos, ¿verdad? Nosotros los pacientes que ya llegan a la terapia intensiva son los casos más severos. ¿Usted está en Las Vegas, doctora? Sí, yo vivo en Las Vegas. Ahora, el sistema de salud, estamos hablando de los Estados Unidos de Norteamérica, aún así fue difícil con todo lo que se tiene y con todo lo que ofrece como servicio y atención, fue complicado ante esta situación. Sí, lo que pasa es que nadie estaba preparado para esto, ni estos grandes países, ¿verdad? Incluso hasta ahora que nosotros estamos en la tercera ola, nosotros tenemos casi 20 pacientes en la emergencia porque el hospital está completamente lleno. Y eso es lo que está pasando, ¿verdad? Todos los hospitales se llenan, estos pacientes se quedan por semanas en el hospital y los recursos ya no hay. Y aunque de pronto haya, por ejemplo, recursos, bueno, si tengo ventilador, si tengo una pieza, ya no hay personal que pueda hacerlo, ¿verdad? Entonces, todos lados se quedaron cortos. Y acá también, por más que tengamos de todo, nos quedamos cortos. Hay veces que no tenemos ni para dializar a algunos pacientes que están por alguna otra razón. Ahora ya estamos un poco mejor en esta tercera ola, pero todavía estamos un poco preocupados, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el estado de California ya casi no tiene camas de terapia intensiva. Y el estado de Arizona, que son los dos estados que están más cerca acá, ¿verdad?, están a punto de. Y nosotros todavía tenemos unas cuantas, eso significa que van a empezar a tratar de enviar sus pacientes hacia acá, ¿verdad? Doctora, dijo recién, o yo entendí mal, que en algunos casos no tenían insumos para alguna diálisis, ¿dijo? Sí, así mismo estábamos en el peor momento, llegó a pasar cosas así, ya no teníamos insumos. A veces no había cables o no había cosas así porque no estábamos preparados para que pase una cosa así. Y te estoy hablando de probablemente el país con el sistema de salud más grande que existe, ¿verdad? Exceptuando los europeos. Pero creo que todos pasamos igual. Nosotros no llegamos a estar tan mal como los de Nueva York. Los de Nueva York
era otro nivel, ¿verdad? Ellos sí ya no tenían absolutamente nada porque ya no tenían ni camas, los pacientes de terapia ya estaban uno al lado de otro, ellos pasaron mucho peor que nosotros. Doctora Fito te saluda. Estados Unidos ¿Cómo no estás? paró Estados Unidos y probablemente eso tenga que ver también con lo que ocurrió, digamos, en el sentido de la cantidad de contagios y de fallecimientos, pero tampoco se podía parar, o sea, era muy complicada la situación. Nosotros tenemos como esa paradoja permanentemente, ¿verdad?, entre la economía y la salud. Y sí, lastimosamente yo creo que nadie realmente sabía cómo manejar al comienzo y ahora ya el virus está muy diseminado. Yo creo que ya tenemos que hacer lo mejor para protegernos y esperar el momento de que todos lleguemos a vacunarnos, ¿verdad? Pero en un país tan grande acá como los Estados Unidos y siendo que cada estado es de cierta manera individual, te voy a decir, crea sus propias leyes de acuerdo a ciertas cosas como cuando iban a hacer las cuarentenas y cosas así. Entonces no todos los estados se comportaron igual. ¿Cuáles son las características de esta vacuna que te aplicaron a vos y cómo se da la evolución? ¿Cuáles son los cuidados que hay que tener? Y esta vacuna, las dos vacunas que hasta ahora se autorizaron acá, la primera que se autorizó fue esta, la de Pfizer, que básicamente las dos vacunas son bastante iguales, solamente varían un poco en ciertos componentes, ¿verdad? La otra vacuna que creo que va a estar ya para el lunes es la de Moderna. Sí. Y las dos lo que contienen son RNA mensajero, que es básicamente como es como si fuera una preforma, entra en el cuerpo y a partir de eso se forman unas proteínas del virus, que lo que hace que tu cuerpo reconozca eso como el antígeno. Entonces, cuando el virus real entra en tu cuerpo, ellos son capaces de destruir o por lo menos impedir la entrada del virus. Las dos vacunas tienen alrededor de este ARN mensajero, tienen lípidos, que es básicamente grasa, porque es la única manera que tiene de que no se destruya al ponerse en el cuerpo y que pueda adherirse a las células humanas, ¿verdad? Y las dos son básicamente iguales, varían muy poco en el componente de los lípidos. Una se aplica, son 2 dosis, la de Pfizer que nosotros nos aplicamos este miércoles se aplica la primera dosis, la segunda a los 21 días y la de Moderna que va a salir se aplica la primera dosis y la segunda dosis a los 28 días. La de Pfizer tiene una efectividad 95% y creo que la de Moderna está a los 90-92%. Básicamente previene, no sabemos si previene completamente, pero sí que los casos pueden ser más leves al tener, como la vacuna de la influenza. Claro. No previene completamente, pero los casos son más leves. Doctora, creo que vamos a coincidir todos en esto de que nadie se preparó, ni sanitariamente, ni económicamente, para una cuestión como esta. Se nos vino y los países más desarrollados, los que tienen un sistema de salud potenciado o de primer mundo, se vieron afectados. Entonces nosotros nos ponemos más o menos en dimensión. Usted conoce lo que es Paraguay, usted sabe cómo vivimos, qué es lo que tenemos y qué es lo que no tenemos sobre todas las cosas. Pero en el caso de lo que le tocó a usted en todo este tiempo, no conocíamos nada, conocíamos poco. Pero aparte, el comportamiento de la gente, ¿cómo fue? ¿La gente entendió o la gente se resistió a entender que este virus existe y que nos podía ocasionar daño? Y yo creo que hubieron los dos grupos. Ajá. Los dos grupos hubieron acá. Lastimosamente yo creo que se politizó y bueno, hubieron los dos grupos. Gente que no creía que era una gripe más y gente que sí realmente se tomó las medidas que tenían que tomarse, ¿verdad? De quedarse en su casa, de cuidarse y todo lo demás. Así que yo creo que en todos lados hay los dos grupos ya a esta altura, ¿verdad? Totalmente. Y hasta con relación a la vacuna también. Exactamente. Entonces nosotros estamos tratando de incentivar y mostrarle a todos que básicamente la gran verdad es de todos mis compañeros que recibieron la vacuna, casi ninguno tuvo otro síntoma que no sea el dolor en el lugar de la inyección. Ahora, a algunos doctora, le dolió un poco la cabeza, pero nada aparte de eso. Doctora, ¿y en los Estados Unidos siguen los contagiados y sigue falleciendo gente? En esa zona, en donde está usted principalmente, digo. Sí.
en donde, mira, Nevada y Arizona son los dos que tienen los casos más altos de coronavirus dentro de los Estados Unidos en este momento per cápita, te voy a decir, por la cantidad de la población acá del estado. Y sí, yo veo todo, yo no dejé de ver un paciente con COVID desde marzo, y al menos veo 2 o 3. Y sí o sí le pongo en el ventilador por lo menos cada 1 o 2 días a uno de ellos. Eso es parte de lo que hacemos en la terapia, ¿verdad? O sea, yo todos los días básicamente convivo con la enfermedad. Ahora, vimos esta semana que Alemania tuvo que tomar medidas drásticas, por ejemplo, otra vez incluso confinamiento duro, entre otras cosas, parar hasta enero. Veo que Reino Unido también, de una u otra manera, y hay una información que dice, y que se informa desde Rusia, que Rusia detectó 28.209 casos de coronavirus y 585 muertes en las últimas 24 horas. O sea, esto está muy vigente. Fíjese, doctora, que nosotros pensábamos que íbamos a llegar a diciembre un poco más aliviados, pero esto sigue complicado. Y yo creo que sí, yo creo que este mes de diciembre ya está por terminar otra vez, lo que es enero y febrero va a seguir complicado, porque hasta que la gran mayoría de la población del mundo se vacune, van a tener que pasar por lo menos 4 a 6 meses, ¿verdad? Así que va a seguir complicado, tenemos que seguir cuidando, usen tu tapaboca, mantengan la distancia, todo lo que está requerido, ¿verdad? Lávense las manos, como siempre, todo lo que se les inculcó, pero hay todavía camino para caminar, le voy a decir, pero yo creo que con la salida de estas vacunas tenemos más fe de que por lo menos va a terminar en algún momento. Doctora, ¿y tuvo el reporte de Paraguay, de cómo está, supongo categóricamente, de su familia primero y de cómo cómo hemos estado enfrentando esta etapa en estos últimos meses? ¿Conoce, sabe de lo que sucede en Paraguay? Sí, yo todavía hablo con todos mis compañeros, ¿verdad? Los que están trabajando allá. Tengo varios amigos personales que son terapistas, ¿verdad? No está trabajando directamente en el INERAM, pero maneja muy bien toda la situación. Así que sí, y imposible. O sea, yo soy paraguaya, me mantengo informada de lo que pasa frecuentemente, ¿verdad? Todos los días, para ser sincera. Y conoce categóricamente también cómo funciona nuestro sistema. Teníamos 300 camas para terapia intensiva, hoy tenemos más de 600, igual tenemos problemas. Es que en algún momento se tenía que levantar la cuarentena, o sea, no había, a mi punto de vista, no había manera de hacer una cuarentena por 1 año o 2, eso es imposible. Y en el momento que se levantase sin la vacuna iba a haber esa cantidad de contagios, o sea, no había manera de evitar que eso pase. Lastimosamente es como el virus se comporta, ¿verdad? Y en el caso específico, ustedes ahí en Las Vegas, por ejemplo, tuvieron que en un momento, estuvieron colapsados, tuvieron que decir quién entra a terapia, quién no entra a terapia. ¿Vivieron situaciones como esa o no, doctora? No le escuché, ¿sí me puede repetir, por favor? No, le decía que en Las Vegas específicamente, más allá de todos los Estados Unidos, pero como experiencia personal, en el hospital o en los hospitales donde usted trabaja, llegó un momento donde colapsaron, no había lugar, no había terapia, tuvieron que rechazar pacientes. ¿Cómo funcionó eso? Nosotros no tuvimos, lo único que se rechazó fueron transferencias de pacientes de otros estados al comienzo, especialmente cuando tuvimos la segunda ola que fue en junio, julio, ahí estábamos pero repletos, no había, básicamente solo teníamos pacientes COVID, ¿verdad? Pero nosotros, como esta es una población bastante pequeña y lo que tenemos yo creo un poquitito a favor es que es el desierto, estamos todos un poco más separados, no es como Nueva York que viven todos más juntos y cosas así. Nosotros no pasamos por eso, pero sí estuvimos muy apretados, pero no tuvimos que rechazar ningún paciente. ¿Algo más, doctora, que quiera compartir con nosotros, compartir con Telefuturo, con La Lupa? Estamos acá sábado a la mañana, creo que ahí es... ¿Qué hora de la mañana, doctora? Son las 2 acá. ¿Las 2 de la mañana? Sí. ¿Y usted hasta qué hora trabajó? Hasta las 7 de la tarde. Nosotros hacemos turnos de 12 horas. Ajá.
Y bueno, y tiene la gentileza de no descansar para compartir con nosotros esta mañana y valoramos muchísimo, doctora, porque siempre es importante una experiencia, compartir esto de la vacuna. Hay optimismo, uno quiere tener esperanza, uno necesita tener esperanza, doctora. Ya sufrimos bastante, demasiado, y los que vivimos en países limitados y desde la adversidad nos cuesta mucho. Esto nos golpeó a todos. Y queremos tener una luz de esperanza para que a corto plazo podamos recuperarnos y por lo menos tengamos la posibilidad de seguir trabajando. Yo creo que con esta vacuna nueva y si tomamos las precauciones, yo creo que esto se va a terminar. Es la primera vez que sentí estando en el hospital esa esperanza, ese sentimiento de un poco de alegría, ¿verdad? Porque los últimos 10 meses fueron muy duros para todos, ¿verdad? Era como un ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? En los casos no se terminaban y la fila, todo el mundo esperando, poniéndose, yo creo que es una luz de esperanza y yo creo que esto va a terminar. Esto va a terminar y probablemente, no sé si vamos a volver al 100% de la normalidad, pero muchas cosas se van a normalizar para el año que viene. Esta vacuna nosotros no podemos tener, Fito, ¿verdad? La Pfizer. Todavía no hay una decisión respecto a cuál es la vacuna que va a comprar el gobierno. Hay un fondo en el cual Paraguay puso el dinero y de eso depende de cuál de las vacunas. Pero la mayoría de los países en Latinoamérica está haciendo como un pool de vacunas de distintos laboratorios. Sí, pero la mayoría de los países, bueno, exceptuando los europeos, creo que la mayoría de los países están haciendo eso, porque no va a haber manera de conseguir que una sola empresa haga todas las vacunas. Y la diferencia de esta de Pfizer es que hay que mantener a una temperatura muy baja, que es la que complica, pero la de Moderna no. Y hay varias otras vacunas que están en proceso, que yo calculo que para el año que viene ya vamos a tener, ¿verdad? Y lo que les quiero nomás decir es, la gente dice, ¿cómo salió tan rápido la vacuna, verdad? Que entiendan que la ciencia avanzó muchísimo. El hecho de que ellos hayan podido sacar una vacuna en menos de un año es porque ellos ya tienen la ciencia que están estudiando hace años para llegar a este punto. Gracias a Dios, ¿verdad? Y a toda esta gente que se dedica a eso. Así que no le tengan miedo, pónganse la vacuna, yo creo que va a ser lo que nos va a sacar de esta situación. Doctora, quiero compartir con usted acá, con Fito y con toda la gente que nos mira tempranito. Estoy haciendo un repaso de los títulos destacados en el mundo y me encuentro con el diario El Mercurio de Chile y pone una fotografía donde dice el título Republicanos y Demócratas unidos en la prevención. Y tiene que ver con la vacuna. O sea, acá no importa que vos pienses así o asá, ahí vamos con eso, ¿verdad? Y dice otra información, Sputnik desata polémica en Argentina y derivaría en juicio político contra ministro de Salud, ya que la vacuna rusa no serviría para mayores de 60 años. Fíjese cómo se va formando polémica. No está recomendada. El propio Vladimir Putin planteó que él no se puso la vacuna porque es mayor de 60, tiene 68 años. Y una cuestión más. Sí, Perdón, doctora, una cuestión más. Dice, claves de masiva vacunación en Chile. Dosis llegarán congeladas en un canal de abastecimiento constante y en un máximo de 4 días. Esto tiene que ver con Pfizer, porque Chile confirmó que va a utilizar esta vacuna. Fíjese cómo se presenta esto. Más allá del virus, más allá del contagio, más allá de lo fatal que puede ser, también hay contradicciones y hay enfrentamientos con respecto a lo que puede ser una solución, hablando de la vacuna. Claro, todas las vacunas que salgan van a tener sus pros y contras, ¿verdad? La de Pfizer no le podés dar a los menores de 16, la de Moderna solo a los mayores de 18, no sabemos en las embarazadas todavía, no tenemos mucha información. Así que todas las vacunas van a tener sus pros y contras, ¿verdad? Y hay que saber eso desde el comienzo y tratar de informarse y ver cuál es la más adecuada de las que se tiene al alcance en ese momento, ¿verdad? Mire, doctora, que al final, independientemente del sistema sanitario, lo ideal sería que llegue menor cantidad de gente al hospital o a los hospitales, ¿verdad? ¿Cómo se logra eso? Cuidándose, ¿verdad? No hay otra vuelta, cuidándose. Su tapabocas, se lavan las manos cada 5 minutos y estando lo más lejos posible, ¿verdad? Dentro de lo que se permita, porque yo sé que hay mucha gente ya tiene que trabajar y tiene que salir, pero tratar de mantener lo más posible. Cuando las dos personas tienen máscaras y hay una distancia de por lo menos 2 metros, el riesgo de contagio es bajísimo.
Totalmente, en cualquier parte del mundo, en Paraguay, en los Estados Unidos, en Alemania. En cualquier parte, es una regla no, básica. No importa de dónde sea. Sí, claro, claro. Y doctora, ¿y cómo se vienen las fiestas, Nochebuena, Navidad, Año Nuevo en los Estados Unidos? ¿Restricciones? Y con frío, restricciones van a haber las de siempre. Acá en el estado, viste que acá todos los años el 31 se hace una gran fiesta, se cierra donde están todos los hoteles y hacen fuegos artificiales. Este año no se van a hacer los fuegos artificiales como para que la gente no se vaya. Pero sí creo que van a abrir los restaurantes y tenemos que ver la semana que viene, porque lo que pasa es que nuestro gobernador depende del ritmo de cómo estamos en los hospitales y del ritmo de infección que hay, porque si hasta ahora que las infecciones están aumentando mucho, él dijo como hace una semana más o menos que iba a poner medidas más duras. Así que dependemos de eso, pero hasta el momento esa es la idea de lo que va a haber acá el 31 al 1. Y el 25 todo el mundo se queda acá en su casa, ¿verdad? Sí. Así que el 24 yo voy a pasar acá, ¿verdad? Con unos sobrinos y trabajo el 25 a la noche. Ajá. Doctora, que uno, insisto con esto, en cualquier parte del mundo también tiene ganas de que esto cambie, que esto, nadie, a finales del año pasado, cuando usted vino acá en diciembre, ni pensaba ni se imaginaba que se iba a encontrar con una cuestión como esta, ¿verdad? Y nosotros tampoco. Entonces, ese deseo, esas ganas, esa esperanza que tenemos todos, pero insisto, la gente tiene que saber comportarse con esta cuestión. Lo que pasa es que la gente dice, sí, nosotros estamos cansados de todos nosotros, y sí, no nos queda otra. Lavado de manos, utilización correcta de la mascarilla y distanciamiento. Y con eso se puede ir superando etapas, doctora, categóricamente. Categóricamente. Así mismo, como yo sé, si estamos cansados, el virus no se cansa de nosotros. Así que tengan eso en cuenta. Y esto es real, es muy real. Y nosotros nunca vimos gente tan enferma como estos pacientes. Ni siquiera mis compañeros que ya son mucho más, que ya tienen muchos más años, ellos tampoco nunca vieron nada igual. Así que cuídense. Además, doctora, vos estás en el área, digamos, más roja de todas porque sos terapista y además en el área de neumología. Sí, acá la especialidad de terapia intensiva se hace con neumología, haces los dos juntos en 3 años. Y sí, nosotros vemos los peores casos. Y aparte mi hospital es un hospital de alta complejidad, entonces los pacientes que están demasiado enfermos de otros hospitales vienen a los nuestros. Y yo le voy a ser sincera, nunca he visto casos así. Es impresionante esta gente como lo enfermo que están realmente, ¿verdad? Qué difícil, qué difícil. ¿Ustedes tuvieron, en qué mes más o menos el momento más complicado? Y el primero fue en abril. En abril. El segundo fue entre junio y julio. Y ahora nosotros estamos esperando una tercera ola en las siguientes semanas. ¿Y la complicación? Porque viste que la Acción de Gracias fue hace 2 semanas. Sí. Y ahora hay cerca de 2.000 casos al día acá solamente en el estado, ¿verdad? Así que esperamos una tercera ola. Todos los estados están esperando una tercera ola después de Acción de Gracias y Navidad. Claro, está vinculado directamente totalmente la aglomeración, a la socialización, claro, a las reuniones. Claro. Claro, a mayor cantidad Nosotros sabíamos que después de Acción de Gracias iba a pasar. Y sabemos, igual cometemos los mismos errores, evidentemente. Fíjese que nosotros, para cerrar, doctora, y agradeciendo la gentileza, un placer realmente poder conversar con usted esta mañana. Nosotros acá en Paraguay, que se hacen ¿cuántas? 3.000, 4.000 muestras por día. Ayer creo que tuvimos el récord de contagiados, 1.268 contagiados. Hoy tenemos 180 personas en terapia intensiva con COVID y tenemos 800 personas y un poco más internadas en camas comunes, como se dice también por COVID. Y lo nuestro es limitadísimo, lo nuestro es hasta desesperante porque usted dice Día de Acción de Gracias, nosotros venimos Nochebuena, Año Nuevo. Me quiero imaginar o no me quiero imaginar un 15 de enero, por ejemplo, en qué escenario o cómo estaríamos en ese momento si es que no hacemos el máximo esfuerzo de distanciamiento, mascarilla, evitar aglomeración y lavado de manos permanentemente. Así mismo, tienen que hacer. Es una última estirada antes de lo que venga el año que viene, ¿verdad? Tienen que hacer, no hay otra mejor solución. Doctora, un gusto, un placer poder compartir con usted esta mañana.
realmente satisface encontrar compatriotas que están trabajando y con tanta capacidad en países de primer mundo, en hospitales realmente donde prácticamente tienen todo o deberían tener todo, pero también se encuentran en momentos y situaciones con situaciones desagradables y con limitaciones. Pero así que, doctora, realmente un placer, un gusto y que terminemos de la mejor manera posible este 2020 y comencemos de lo mejor el año que viene, doctora. Y le vamos a llamar otra vez después de la segunda dosis. Claro que sí, claro que Claro. sí. Dale, no hay problema. Un gusto, doctora. No hay problema. Un saludo a todos, felices fiestas y las ganas que tengo de irme a Paraguay, que ni les cuento. Pues yo me voy al menos 2 veces al año, así que estoy con un Techagau, la gran 7, así que disfruten de su familia. Segurísimo, gracias, muy amable. Pero siempre con la seguridad. Sí, por supuesto. Y vaya a descansar, doctora. Gracias por la gentileza. Ok, igualmente. Adiós, hasta luego. La doctora María del Carmen Lurayi Monjagata.